en la medida que ellos iban a permitirle a uno leer, uno podía de alguna manera retroalimentar. No se hizo en forma conjunta como curso porque como ellos escribían libremente y como no habían tiempos determinados, sino que permitíamos que la producción fuera libre para que hubiera un gusto por la escritura, que era la intención de este programa, iban de a uno a entregar su trabajo. Generalmente ellos van preguntando, en cuarto básico son bien exigentes consigo mismos, entonces iban preguntando problemas ortográficos, si se entendía lo que había leído, si yo podía entender lo que ellos querían contarme. Y más iba a la retroalimentación desde el ánimo, de que bien, qué entretenido, qué bonito lo que hiciste, sigue así, le falta un poquito, mira, yo daría un final a esto. La retroalimentación fue más bien como un consejo. En el caso de las retroalimentaciones, en un momento me dio la idea de pensar en hacerles comentarios en los post-it, etc. Pero por el desarrollo en las clases, por la relación habitual que tenemos con los chiquillos, era súper complejo pensarlo así porque era una manera muy impersonal, donde si bien yo valoraba un texto o la intención detrás de ese texto o la calidad o la claridad del texto, no llegaba al objetivo de poder compartir con aquel o aquella estudiante esa vivencia que estaba ahí detrás. Entonces yo en lo personal llegué a la conclusión de que era mucho mejor poder compartirlos con ellos de manera oral. Sentarme con ellos, comentarles cuánto me habían gustado sus textos o preguntarles sencillamente si les gustaría que comentáramos alguno de los textos de ellos. Eso ayudaba en algunos casos a que algunos quisiesen mostrar sus textos, pero a otros que pudiesen salir de los bloqueos de escritura que tenían. No me atrevo a escribir de esto, he buscado un montón de páginas y no sé sobre qué escribir. Entonces ahí llegábamos a preguntas mucho más profundas. ¿Te ha pasado algo? ¿Te pasó algo que te haga sentir así hoy? ¿Por qué si la clase anterior tenías ganas, hoy no? Etcétera. Y ahí llegábamos a cuestiones mucho más profundas, donde finalmente ellos comprendían que la escritura podría ser también una forma de expresión de su propia intimidad y que no necesariamente tenía la obligación de compartirlo y de que otros conocieran eso. Contenta. A ellos yo creo que cualquier cosa, el niño, yo creo que cuando el profesor es capaz de revisar lo que él hizo, viene ahí el incentivo, porque de lo contrario, ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajé? Si el profesor ni siquiera me miró, ¿cómo me quedó mi trabajo? Entonces yo siento que ahí es donde viene ni siquiera la evaluación, es que el profesor se dé cuenta y sea capaz de leer lo que el niño quiere transmitir. Pues las retroalimentaciones apuntaron fundamentalmente a tres cosas. Uno era motivar muchas veces a los estudiantes para escribir, sobre todo en la etapa inicial, donde a veces tomaban una página y quedaban en blanco, inmóviles frente al espacio en blanco, ¿cierto? Pero empezamos a conversar sobre la pregunta que estaba planteada ahí, o a lo mejor, bueno, avancemos a otra página. Y más que todo eso, hacer una conversación a partir de lo que planteaba el cuadernillo y desde ahí que ellos comenzaron a escribir, para motivarlos. En segunda instancia, algunas preguntas sobre vocabulario, otras sobre el uso de reglas de ortografía, y ahí yo traté de que ellos trataran de utilizar el celular o los diccionarios que teníamos disponibles en la sala de clase para que aprendieran a ser independientes también en resolver sus dudas. Porque nosotros como profesores no estamos presentes en todo momento con ellos, entonces para que ellos vean que tienen otra fuente de consulta. Y en tercer grado, muchas veces ellos querían también compartir algunas cosas personales, donde se les preguntan muchas veces sus opiniones y ellos a veces querían compartir eso con un compañero o con el mismo profesor. En primera instancia, la parte de la retroalimentación fue compleja, porque estaban un poco, tenían mucha vergüenza a compartir sus escritos, entonces estaba con el mismo profesor. Y de a poco fueron ir tomando confianza y ya se fueron dando un poco más para que uno leyera su escrito. En primera instancia ellos lo hacían, pero estaban constantemente diciendo, profe, usted no va a leer esto, ¿cierto? Constantemente lo decían. Entonces después de a poquito fueron, ¿cierto?, motivándose a compartir con sus compañeros, ¿ya? Y ahí también yo me aprovechaba y decía, ¿lo puedo leer? Les preguntaba a ellos, ¿lo puedo leer? Y algunos me decían que sí, otros también me decían que no. Ya, entonces obviamente a los que me decían que sí, sí les hacía una retroalimentación de manera oral. Ya, a otros, los que me decían que no,
les daba un ticket, bien por tu trabajo, pero mayormente no podía opinar en relación a lo que él había escrito, porque tampoco pude saber el contenido.